Una verdadera alegría poder reencontrarnos, otra edición de La Otra TV, una propuesta especial que tenemos la chance, la opción de compartir habitualmente junto a todos ustedes. Les agradecemos muy especialmente por sus comentarios, por sus puntos de vista, por sus opiniones que quedan plasmados en nuestra página en Facebook, nuestra fanpage. Allí no solamente mucha gente le pone me gusta a la página, sino que además nos dejan opiniones acerca de los diferentes invitados que van pasando por nuestros programas. Los invitamos para que ustedes también se acerquen y sean parte de La Otra TV en las redes sociales, específicamente en Facebook, en nuestra fanpage. La Otra TV del día de hoy tiene para mostrarles a gente de la familia. Son parte del equipo, son parte del programa. Están siempre del otro lado de la cámara, pero de tanto en tanto los traemos de este lado para poder charlar de cosas realmente interesantes. Le damos una muy cordial bienvenida al matrimonio Olá, Charlie y Estela. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Encantado de estar de este lado. Muy bien, muchísimas gracias. Y encantado también que puedan estar de este lado para, bueno, contarnos un poquitito acerca de cosas realmente singulares. Ustedes cumplen una función vital dentro de lo que es la Iglesia Visión de Futuro en el área de los medios de comunicación y llevan adelante un trabajo singular. Producen La Otra TV y llevan adelante también otros productos para la Iglesia Visión de Futuro. Quisiera que me cuenten un poquitito acerca de este trabajo que los tiene como referentes en el área de los medios de la Iglesia. Bueno, como se dice siempre, primero las damas. Primero las damas. Gracias. Arreglate ahora. Bueno, como bien decías, coordinamos los medios de la Iglesia Visión de Futuro, que es una iglesia muy grande, que está en el país, en más de 200 ciudades. Los medios incluyen esto, que es la televisión. Hacemos el programa del reverendo Omar Cabrera y su esposa Alejandra, que se transmite por varios otros canales. También por Canal Luz sale la reunión del día domingo para aquellos que tienen la oportunidad de ver en la comodidad de su casa una de nuestras reuniones. Claro. También nos ocupamos de la página web, el Facebook, el oficial de la iglesia, es decir, siguiendo a los pastores en todas sus actividades, compartiendo respecto de las nuevas publicaciones, anunciando próximas reuniones, los impactos de fe, donde ellos van a estar, para que toda la gente se entere. Publicamos los testimonios, todas las noticias que pueden ver en nuestra página, que es visiondefuturo.org, y de igual manera en el Facebook oficial. Otro aspecto son las publicaciones, es decir, periódicamente ellos escriben libros apuntando a las necesidades de la gente, y la pastora Alejandra es la autora de Aliento Cotidiano, que sale bimestralmente. Claro. En realidad ella toma la posta de su suegra, que ya había escrito por 20 años Aliento Cotidiano, que fue justamente un libro devocional que le dio unidad, cercanía a toda la iglesia, por estar distribuida en tantos lugares, ellos estar obviamente limitados del tiempo de no poder estar como pastores en todos los lugares. Este devocionario enseñó a orar, y a orar todos juntos en una misma cosa, teniendo unidad de espíritu. Así que esto ya lleva mucho tiempo, además de tener esa meditación. Todas las semanas tenemos la misma enseñanza en las células, claro, en esas reuniones donde nos reunimos en los hogares para estudiar la palabra de Dios. Así que nuestra iglesia encuentra esa unidad, esa proximidad a través de esta publicación. Eso es muy interesante, ¿no? Porque pensaba cuántas casas están abiertas, gente que recibe a otras personas en sus hogares para compartir la palabra, y cómo hacer para que sea un mismo mensaje o una misma enseñanza la que se dé a conocer en miles y miles de hogares que cada semana reciben a esta gente. A través del Aliento Cotidiano eso se consigue. Eso es una de las cosas, y la gente en todas estas iglesias te puede decir, Omar y Alejandra Cabrera son
nuestros pastores, porque se sienten pastoreados, lo sienten cerca. Entrando a la página web pueden ver leer un mensaje semanal del pastor. Pueden ver a la señora Alejandra con un mensaje especialmente para las mujeres en un video todas las semanas, así que se sienten alimentados, reciben el mismo mensaje, aunque quizás ellos están en Buenos Aires o tal vez viajando en otras partes del mundo, pero ellos sienten el pastoreo de Omar y Alejandra. Cumplen una función importante, Charly, porque de alguna manera le permiten a la gente, a través de los medios de comunicación, todos estos que termina de describir Estela, tener esa cercanía de la que ella hablaba de los pastores para con la gente, ¿no? A través de la tele, a través de los materiales escritos, a través de internet y bueno, todas las posibilidades y el acceso que brindan. Es realmente vital la labor que ustedes cumplen coordinando los medios. Sí, yo quisiera, a lo que decía Estela, ¿no? Irnos o remontarnos a los comienzos, porque Visión de Futuro justamente comienza con un programa de radio. Ajá. Antes que de una campaña, antes de reuniones, lo primero que hizo el reverendo Omar Cabrera fue programas de radio. Y allí ya él mencionaba que la gente que aceptaba a Jesús, que experimentaba el poder de Dios, entraba como en una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de conocer a Dios. Y esa frase, ¿no? Nueva dimensión, fue lo que después le dio nombre a la revista Nueva Dimensión dentro de Visión de Futuro. Y con el tiempo aparece Nueva Dimensión con Aliento Cotidiano. O sea, el Aliento Cotidiano era un hijito de la Nueva Dimensión, que era una revista donde justamente se contaban muchos testimonios del poder de Dios, se hacían los anuncios de las próximas campañas, reuniones, y también, por supuesto, los mensajes del reverendo Cabrera Padre. Y allí la gente realmente podía ver que la gente vivía en una nueva dimensión, ¿no? Una nueva dimensión de fe, de milagros, de poder, de provisión divina, y a eso se le añade, se le suma el aliento cotidiano, que era justamente para concretar todo esto otro, ¿no? De unir a toda la iglesia, de que todos estemos orando en la misma dirección, que todos estemos estudiando en la misma lección. Y entonces, a través de las casas, se logró esa unidad de esta iglesia tan esparcida por tantas provincias, ¿no? Que justamente ahora estamos ya en este fin de año y comienzo del próximo, comenzando con una nueva regional, ¿no? Llegando ya a las 12 regionales en toda la Iglesia de Visión de Futuro, y comenzando reuniones o la regional en la Patagonia, ¿no? Claro, qué bueno eso. Pensaba en este detalle que mencionaba Charly, ¿no? La Iglesia arranca con la iniciativa del reverendo Cabrera de transmitir el mensaje a través de la radio. En tiempos en donde no era tan fácil o donde la gente no tenía tanta apertura, en donde indudablemente, para contextualizar, no existía la masividad de las comunicaciones que hoy tenemos, no había internet, no había redes sociales, no había tantos canales, las radios de FM ni siquiera existían en esa época, y que una voz saliera en el medio de lo que se oía o se escuchaba en ese momento a hablar de Cristo, era medio como chocante, ¿no? Sí. Respecto de la radio, te quiero contar que el hijo de Omar Cabrera, es decir, Omar Cabrera Jr., continúa con los programas de radio. También se sigue escuchando el mensaje. Cada programa terminaba con aquella frase: el poder más grande en el mundo es el poder de la fe en Dios. Y el mensaje siempre apuntaba a la fe, a la oración, a creer por milagros. Y no puedo olvidarme, me parece tan apropiado este momento para decirlo, que cómo la radio nos abrió puertas para después ir y comenzar reuniones en algunos lugares. Nos sorprendimos muchísimo cuando fuimos a Tucumán. El programa había estado ya, no sé si 1 o 2 años en el aire. La gente escribía al reverendo pidiéndoles oración, él les respondía mandándoles folletos, una carta, un libro, de acuerdo a la necesidad de la gente. Y cuando tenemos la primera reunión en el Club Caja Popular,
nos sorprendimos la multitud que vino. Pero bueno, ya las multitudes seguían a Omar Cabrera. Pero cuando después del momento de la alabanza se invita a que la gente pase para dar testimonio, contar si Dios hizo un milagro en su vida, quizás a través del programa de radio, fue increíble la cola que se hizo, la cantidad de gente que venía a contar. Nosotros decíamos, pero usted no tiene que venir a contar su problema, tiene que venir a contar el testimonio. Es que Dios me sanó, es que Dios me liberó. Y nosotros estábamos sorprendidos, no teníamos idea del poder que se había desatado a través de ese microprograma de solo 15 minutos cada domingo, pero realmente se desataba el poder de Dios. Y como decías, en aquella época, estamos hablando de los comienzos de la Iglesia Visión de Futuro en 1972. He estado pensando si lo contaba o no lo contaba, porque fue algo que a mí me marcó en cuanto a la radio, porque de alguna manera me desilusionó mostrándome la clase de gente que a veces uno se imagina y con la que después se encuentra. Éramos chiquitos, le estoy hablando 35 años atrás, yo soy de una ciudad de la provincia de Santa Fe, de Cañada de Gómez, nací ahí. Nos llevaron a una ciudad importante, no voy a dar nombres ni ubicar para que nadie se pueda sentir herido en susceptibilidades. Nos llevaron a una ciudad importante de la provincia, a una radio AM importante, un programa importante dentro de esa radio, y nos sentaron a todos dentro del estudio para ver cómo se hacía un programa de radio. Para nosotros era una alegría porque, insisto, en esa época no había radios de FM, este programa era muy escuchado, y veo que en la mesa de trabajo había un folleto anunciando una campaña del Reverendo Cabrera. Y yo estaba contentísimo porque digo, wow, yo lo conozco, yo voy a esa iglesia, mi mamá me ha llevado un par de veces. Y nos piden que nos callemos todos, y el conductor de este exitosísimo programa le dice a la locutora antes de salir al aire, ¿no? Dame el papelito ese que tengo que anunciar al chanta este. Y sinceramente me provocó un gran dolor, un poco por, obviamente, la confianza y el cariño y el amor que uno sentía por alguien que le hablaba de Dios. Pero además la desilusión que generó el hecho de que muchas veces lo que los medios muestran no es lo que en realidad sienten las personas que lo hacen. Nosotros llevamos adelante un programa que se llama La Otra TV, que indudablemente se nutre de personas sinceras, que comparten sus testimonios de vida, que comparten sus enseñanzas, sus mensajes, que no tienen nada que ocultar, que al contrario, vienen a hablar con total naturalidad y a expresar sus vivencias, sus experiencias, como lo están haciendo Charlie y Estela. La televisión, la radio, en muchos casos, en general, no estoy poniendo puntos sobre las íes de nadie, pero bueno, está constituida por personas que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Desde este lugar, o desde los medios cristianos, tratamos de llevar adelante un mensaje que va avalado de un testimonio, de un estilo de vida, de una conducta. Y creo que eso es lo que se ha visto desde cada uno de los mensajes que salieron de la Iglesia Visión de Futuro. Cada una de las enseñanzas del Reverendo Cabrera, hoy de su hijo Omar Jr. y toda su familia, y cada uno de los pastores que predican la palabra y que tienen la posibilidad de hablar a través de los medios o hacerse oír a través de las páginas escritas o virtuales, que no solamente dicen algo, sino que lo respaldan con sus vidas. Y creo que ese también es el ejemplo de ustedes, ¿no? Bueno, siguiendo con tu charla, ¿no? Cuando, o sea, también unos cuantos años atrás, me interesaba por la parte de televisión, y alguien se puso a enseñar, ¿no?, en un curso, y una de las primeras cosas que nos dice, acá, bueno, estamos para aprender esto, lo otro, pero quiero decirles que la televisión es el medio más mentiroso que hay. Y yo, ¿dónde me estoy metiendo? Pensé, claro, ¿no? Yo que estaba tan entusiasmado para justamente transmitir, como decías vos, las vivencias, los milagros, el poder de Dios, y me enfrentaba o me encontraba frente a esa realidad, ¿no? El medio más mentiroso, y como que se me produjo un cortocircuito, ¿no? Claro. A mí en esta experiencia que les cuento, lo que más me choqueó fue que después de decir esto, cuando le alcanzan el papelito, salió al aire
y anunció con su mejor sonrisa la campaña. Con toda la naturalidad. Con una voz que vos decías, la quiero tener yo. Preferí haber escuchado esa parte a través de la radio y no haber visto lo que sucedió ahí en el estudio antes de que la luz roja se encendiera, ¿no? Pero bueno, a veces los medios de comunicación muestran esa cuestión. Charly, hablabas acerca de tus comienzos, de esos primeros aprendizajes. ¿Qué fue lo que te llevó a vincularte con los medios dentro de Visión de Futuro? Bueno, como parte de una iglesia, ¿no? Siempre buscamos una palabra de parte de Dios, una palabra bíblica que nos dé esa motivación, ese empuje, porque bueno, en toda situación de la vida tenemos que buscar esa palabra que nos motive, ¿no? Y no es algo de afuera la motivación, sino que tiene que ser algo de adentro, ¿no? Y la palabra de Dios justamente nos motiva, nos alienta, nos anima, porque siempre vamos a pasar por situaciones a veces complicadas, difíciles, a veces terribles también, claro, ¿no? Lo vemos ahora en la vida de los discípulos, que aunque estaban con Jesús, estaban en la barca con el Señor, Él les dice, Jesús les dice, o sea, estaban haciendo la voluntad de Dios, les dice, pasemos al otro lado. Ellos estaban con el Señor, estaban haciendo la voluntad de Dios y se estaban por hundir. Claro. O sea, parece algo ilógico, ¿no? ¿Cómo? Si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo? Si estoy con el Señor, ¿por qué me pasa esto? Podríamos preguntarnos, ¿no? Pero ellos tenían la palabra, pasemos al otro lado. O sea, no se iban a quedar en el medio del lago, del mar, de ahí de Galilea, no, la tormenta no le iba a hundir. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Pero ese pasar... El mientras tanto, ¿no? El mientras tanto había unas complicaciones bastante difíciles que soportar, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos esa palabra que nos sostenga, que nos motive. No una palabra exterior de alguien, sino que sea una convicción muy interna de cada uno, ¿no? Por eso que tenemos que movernos en esa palabra de Dios, en esa palabra rema, ¿no? Y desde los comienzos de la iglesia, cuando entré a formar parte, uno de mis deseos siempre fue servir, ¿no? En realidad, yo en la primaria, en la secundaria, estaba muy bien en lo que era la escuela, los promedios, siempre me gustaba estar ahí, ¿no? Buen alumno, digamos. Buen alumno. ¿Oreja de la maestra? Abanderado, llevar digamos. la bandera, ¿viste? Terminé la primaria yo de abanderado y mi hermanita de escolta, ¿no? Ah, quedaba todo en familia. Sí, quedaba todavía en familia. Entonces me gustaba ahí, ¿no? Esos lugares y siempre me esforzaba por eso, ¿no? Pero cuando conozco la palabra, conozco al Señor, veo que para ser el mayor hay que ser el siervo de todos, ¿no? Entonces, es como que todo se da vuelta y uno, bueno, tengo que servir. Claro. Y aún el mismo Jesús dijo, ¿no? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Así que hubo un tiempo ahí para manejar todo esto, masticar todo esto, ¿no? Pero esa es la palabra que me motiva, ¿no? De servir y aún, como hablábamos del aliento cotidiano y de tantos otros medios, que son justamente medios para llegar a servir al hermano, a alguien que está en necesidad, llevarle una palabra de aliento, llegarle con un mensaje que a veces no se puede. No hay otra manera de lograrlo, de hacerlo. Más por las distancias de nuestro país, claro, por la iglesia que está tan esparcida en tantas provincias. Entonces es bastante complicado poder llevarle o llegar a tiempo con la palabra o el mensaje, pero utilizando los medios podemos lograrlo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Te pregunto a vos y ahora también le voy a preguntar a Estela. ¿Qué fue lo primero en lo que se involucraron en el servicio de los medios? Bueno, allá en Santa Fe, donde la obra comienza en Paraná, ¿no? Pero después por la persecución, que fue bastante perseguida allí la iglesia, y la persecución vino porque justamente lo que querían coimear al reverendo Cabrera, ¿no? El intendente de Paraná se dio cuenta en ese momento de que
todos los fines de semana que había reunión del reverendo Cabrera, había un gran flujo de gente por el túnel. Así que le querían cobrar como un impuesto turístico, ¿no? Que él lo pague. Claro. Y él le dijo, no, el día que te muerdas el codo yo te lo pago. Así le dijo él, ¿no? Debe haber probado varias veces, ¿no? Claro, ha intentado. Él era así, ¿no? De contestar de esa manera, ¿no? Y bueno, el intendente se enojó mucho y empezó la persecución y a pararle las reuniones, a tal forma de que enviaron la policía, enviaban carros con gases lacrimógenos, policías con perros, ¿no? Para intimidar a la gente, asustarla para que se vaya. Tal es así que, bueno, ella iba a esas reuniones, yo todavía no iba. Ahora después le voy a pedir que me cuenten cómo se conocieron ustedes y cómo empezaron a mantener esa relación. Pero todavía estamos en los medios. La gente, ¿no? En esas reuniones iba con hojas de diario para encenderlas por si largaban gases lacrimógenos para más o menos poder respirar. Llevaban banderas para envolverse. Ajá. Porque supuestamente si te envolves en la bandera no pueden castigarte, pegarte, ¿no? Ajá. Así que ya iban preparados para el enfrentamiento, ¿no? Por las dudas. Por las dudas, sí. Entonces, a causa de toda esa persecución, el reverendo Cabrera empieza reuniones en Santa Fe. Ahí es donde yo me acerco a las reuniones, conozco al Señor. De la campaña en Gimnasia y Esgrima se pasa a un cine que, como decías vos, ¿no? En esos tiempos ni los medios, ni pensar que una iglesia haga una reunión en un club, claro, en un cine, eso era totalmente desconocido, todo raro era eso. Hasta lo del mismo, diríamos, bando evangélico, miraban como cosa tan rara, ¿no? ¿Qué están haciendo? Hasta algunos se preguntaban, ¿no? ¿Serán? Sí, porque era todo muy, muy raro lo que estaba sucediendo, ¿no? Así que allí en ese cine, Cine Esperancino, sobre un bulevar en Santa Fe, todos los miércoles y todos los domingos se hacían reuniones. Y los miércoles, yo cuando terminaba la escuela, me iba directamente a la reunión y como llegaba tan temprano, por ese hecho, ¿no? De servir, claro. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se ¿Tenías necesita? ahí cuántos años más o menos? Y ahí tenía 13, 14 años. Ajá. Sí, bien a los comienzos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Así que había que poner los cables para los parlantes. Claro. Bueno, eso es lo que hacíamos. Poníamos los cablecitos para los parlantes. O sea, ayudaba al que lo hacía, ¿no? Yo era solo el ayudante, el aprendiz ahí. Pero es que así es como se comienza, ¿no? Ayudando, viendo cómo los demás lo hacen para poder después uno tener la experiencia, ¿no? Exacto, así que es lo que hacíamos, ¿no? Y un día el que ponía el equipo no llegó. Así que, bueno, me tocó hacerme responsable de poner y instalar todo el sonido. Así que ahí comencé a instalar sonido. Ese fue el comienzo y bueno, después con los años acompañé y éramos con Estela los encargados de toda la logística, de llevar todo lo que era sonido, plataforma, literatura y armar las campañas que hablaba ella, ¿no? Por ejemplo, de Tucumán y todo eso, ¿no? ¿Y Estela, en tu caso? ¿Cómo iniciaste tu labor en los medios de Visión de Futuro? En realidad uno empieza a colaborar y hace lo que hace falta y se instruye y aprende a medida que lo va haciendo. Después, bueno, porque uno quiere capacitarse, hace un curso, lee, aprende, se acerca a gente que sabe para hacerlo. Pero empecé a colaborar vendiendo literatura, sirviendo un café. Y después con el tiempo llegué a ser la secretaria de Omar Cabrera y seguía haciendo de todo. Claro. Y teníamos que publicar la revista Nueva Dimensión y necesitábamos un mensaje al reverendo y él ni estaba para poder escribirlo. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Y voy a desgrabar el cassette, ¿no? Entonces, de una manera mecánica y medio
torpe, pero casera, Claro. ¿no? Entonces paraba el grabador y escribía y después Claro, seguía ir otro poquito. transcribiendo lo que se Claro. había predicado en su momento, que estaba grabado en un cassette. Exactamente. Luego tuve un dictáfono, ya lo paraba con el pie. Mirá de qué época te hablo, eso ni lo conociste. Y entonces, bueno, después corregir ese material, después, y respecto del aliento cotidiano, te quería contar que nos pusimos de acuerdo con la señora Marfa, lo habíamos hecho un motivo de oración, tenemos que hacer esta publicación, pero al reverendo no le dijimos nada. Ajá. Era un secreto entre nosotros. Nos quedábamos después de hora, íbamos sábados y domingo, Charlie estaba a cargo de la imprenta en ese momento y lo íbamos a hacer como si fuesen fotocopias, Ajá. pero estábamos decididos porque veíamos esa necesidad de la unidad de la iglesia y que se aprenda a orar. Íbamos a pueblos por allá lejanos, la gente en medio del campo, quizás ni le llegaba el programa de radio, tenía una reunión una vez al mes, entonces tener algo impreso. Entonces un día el reverendo se dio cuenta, dicen, ¿qué andan ustedes? Entonces se comunicó con la familia Cotone, la imprenta Lux, dijo, necesito que me imprimas esto rápido, y así fue como salió el primer aliento cotidiano en enero y febrero del año 81 y no ha parado su publicación. Qué bueno. Y bueno, hay que hacer después, colaborando con los guiones de la radio, después con los guiones de la televisión y sirviendo. Pensaba mientras Estela hablaba también, vos, Charlie, mencionando el dictáfono, los cassettes, distintas cosas que evidentemente ya no están, que hasta hay que Pero no hace googlearlas. mucho, lo que pasa es que la tecnología se aceleró mucho. Bueno, es que a eso iba, no es que fue en la prehistoria. Pero digo, hay muchos términos, muchas expresiones como que hay que googlearlas para saber de qué se tratan. Han cambiado tanto los tiempos, y no hace mucho, de 20 o 30 años a esta parte, en materia de tecnología, en materia de medios de comunicación, ha sido, mencionaba yo, cuando cité este ejemplo, no había radios de FM en ese momento, y hoy tenemos radios que se escuchan solamente a través de Internet, que ni siquiera salen por un transmisor, ni de AM ni de FM. Esta evolución, este progreso en materia de medios, de avances tecnológicos, ¿a la Iglesia cómo lo agarra? ¿Cubierta, tratando de estar siempre con lo que se necesita para brindarle lo mejor en cuanto a sonido, en cuanto a imagen, en cuanto a lo que bueno, tiene que tener una iglesia tan grande o tan importante como es esta para predicar el mensaje? ¿Cuál es la realidad de la iglesia hoy en cuanto a tecnologías? Bueno, siempre tratamos de ir acompañando, ¿no?, a la tecnología, y como decías, había cosas que no existían, fueron apareciendo y nos fuimos sumando, ayornando a la tecnología y tratando de ir acompañándola, ¿no? Cosa de no quedar relegados o muy atrasados o fuera, ¿no? Lamentablemente, como lo decía muchas veces el doctor Morris Cerullo, que sería como el mentor del reverendo Cabrera Padre, ¿no?, que a veces como que el mundo va en un auto y la iglesia a veces va en un carro, ¿no? Claro. Decía él, como que siempre va un trecho más atrás o atrasado respecto a lo que es toda la tecnología o el mundo, ¿no? Pero en Visión de Futuro tratamos de estar bastante al día, por eso que justamente una de las cosas que ya hace más de 15 años el reverendo Mar Jr. Decidió sumar a lo que eran los centros regionales con los distintos pastorados zonales en todo el país. No era un centro regional, pero sí la coordinación, un departamento de medios para que estemos acompañando y sumando a todo lo que era el pastorado normal, ¿no? Los medios para ayudar a todos los que están en necesidad y que muchas veces no pueden llegar a una iglesia, no pueden llegar o están pasando en otro momento
necesidades hasta que llega la reunión, hasta que llega otra vez el pastor. Mientras tanto lo estamos acompañando a través de los distintos medios, ¿no? Y bueno, hoy en día todo lo que es internet, estamos allí metidos. Hace poquito también se abrió también un canal en YouTube de la iglesia, así que estamos siempre tratando de acompañar al progreso o el avance de las tecnologías, ¿no? Quiero decir que nuestro nombre es el conocido, el que figura, pero no hacemos todo nosotros, Claro. ¿no? Hay un equipo maravilloso en Buenos Aires, en cada centro regional, cuando hacemos una convención, por ejemplo, o reuniones especiales a nivel nacional, o de G12, ahí se junta gente que está colaborando en otros lugares, nos da una mano y realmente trabajan con el mismo sentir, ese deseo de servir. Y nosotros nos hemos propuesto que Cristo sea conocido a través de todos los medios. Así que si aparece otro medio, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nació, los ángeles dijeron, les traigo noticias de gran gozo. El nacimiento de Jesús, la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Cristo es una gran noticia. Y eso es lo que tenemos para dar. Entonces, los medios han sido tomados por malas noticias y nosotros tenemos la mejor, la que la gente necesita oír. Por eso tenemos que transmitirlo. Y el mensaje es de vida, es de salvación, es de poder, es de milagros, es de salud, es de restauración, de reconciliación. No nos podemos callar porque eso es lo que la gente necesita oír hoy. Nos gusta tanto que se transmita este mensaje, como lo hace este canal, como lo hace este programa y tantos otros, porque es verdad que la gente tiene que venir a la iglesia y esa es la recomendación. No deje de reunirse, no deje de congregarse. La hermandad, el estar juntos nos hace mucho bien, lo necesitamos. No hay nada como tomarle la mano a un hermano, mirar a alguien a los ojos y que te ministre consuelo, que te dé su palabra de fortaleza, que te cuente cómo cayó, tropezó, pero Dios lo levantó. Pero a su vez hay mucha gente que no puede ir hasta una iglesia. Hay gente que está detenida, privada de su libertad, y allí puede llegar un libro, un CD, un DVD, un programa de televisión, la voz a través de la radio, se pueden comunicar a través de internet, lo mismo a través de un hospital. Hay gente que está hospitalizada por semanas, por meses, y no puede ir a la iglesia. Pero nosotros podemos acercarnos con este mensaje de vida. Hay ancianos o gente imposibilitada en su propia casa y nosotros a través de la pantalla le podemos dar la misma palabra que un pastor le puede dar detrás de un púlpito. Entonces, gracias a Dios por los medios, los queremos usar todos y de la mejor manera. Qué bueno. Quiero dejar un poquitito de lado, porque quizás sobre el final del programa retomemos esto que tiene que ver con los medios de comunicación para meterme en una cuestión un poco más personal. ¿Están casados hace cuánto tiempo? 36 años. 36 años. ¿Se acuerdan la primera vez que se vieron? Yo sí. Bueno, contale a Charlie para que se acuerde entonces. Bueno. Claro, el pase fue en la iglesia, entonces Claro. en la iglesia podés ver... No me pero- acuerdo de esa vez en la iglesia que vos decís. Yo digo la primera vez que se vieron Como una más mirada. allá de, una claro. hermana más en la iglesia. Claro, claro. Sino, wow, qué hermana esta que viene a la iglesia. Hermanita. Hermanitas. Vos te tenés que acordar. Era en medio de la persecución en Ajá. Santa Fe. Nos habían cerrado el cine esperancino donde nos reuníamos y entonces nos reuníamos por las casas. Teníamos reuniones como si fuese la iglesia y estamos ahí apilados en la casa de la familia Guarnaskelly, ¿no? Y ahí lo vi. Entonces yo pregunté, ¿quién es? Y yo decía, es una manzanita, porque tenía Una los cachetes manzanita. muy colorados. Esa fue así, cuando lo vi y después que lo empecé a conocer, yo decía, me gusta él interiormente, Claro. ¿no? Por fuera era como manzanita. Era manzanita. ¿Y Charlie, te acordás cuando la viste a ella?
Bueno, no era ese momento. Justamente en ese momento, en ese tiempo, mucha gente recibía el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo. Así que en ese tiempo mi búsqueda era el Espíritu Santo. Yo quería ser bautizado por el Espíritu Santo. Así Claro. que en todas las reuniones yo iba pensando y orando que este sea el día, que este sea el domingo, que este sea... Y así pasaron varios domingos y ya me estaba preocupando, ¿no? Que si era yo el problema, porque Claro. Todos ¿Qué los pasa? domingos... Otros lo reciben y yo no. Claro, todos los domingos alguien era bautizado en el Espíritu Santo, así en las casas. Y en esa reunión predicaba la señora Marfa, ¿no? Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Así que mi preocupación no era tanto mirar a alguna chica, sino buscar y buscar. Y un domingo ya estaba terminando la reunión y ya como que ya se empezaban a saludar. Y alguien viene y comienza a orar por mí y ahí, ¡boom!, cayó el Espíritu Santo, me bautizó y ahí fui lleno y siempre me acuerdo de esa casa, justamente pasamos hace poquito frente a la casa y es así como hay en las rutas, ¿no? Sitios históricos, es un lugar histórico para mí, ahí en ese lugar el Señor me bautizó, me llenó y era como en ese momento, ¿no? ¿Será que sí, fui bautizado? Así que a la tarde, ¿no? Volvimos a la casa, ¿no? Al mediodía, toda la familia, y a la tarde la familia salía a visitar otros familiares, parientes, y yo dije, no, yo me quiero quedar. Así me quedé, me arrodillé al lado de la cama y empecé a orar, y al ratito empecé a hablar en lengua. Dije, sí, me bautizó. Era el Espíritu Santo, ¿no? No era solo que repetí algo o que, no sé qué, un momento, una emoción, sino que era realmente el Espíritu Santo. Pero, bueno, sí, después... Ya está, espíritu ya está. está. Lo que andábamos buscando espiritualmente lo tenemos. Lo más buscado estaba, así que después empecé a mirar un poco más abajo. ¿Y te acordás del momento en el que, me imagino que fuiste vos el que le propusiste matrimonio? Perdón Bueno, que me meta en la intimidad, ¿no? Pero me gusta conocer esos detalles. matrimonio no directamente porque, imagínate, teníamos 16 años Ah, bien. cuando nos Pero vimos. ¿esa es la época en la que se afilaba Esa era la época del zaguán. el zaguán? El zaguán. No, pues justamente ella vivía en Paraná. Ajá. ¿No? Y, ¿Tenía zaguán en la casa? no, No. ella no tenía No. zaguán, pero Tenía ella... negocio. Negocio. Ella venía y paraba todos los fines de semana en la casa del reverendo Cabrera. Ajá. Así que, No daba como para ir a hacerse el vivo ahí, ¿no? claro, no para nada. Pero sí tenía zaguán. Ah, Tenía Claro, zaguán. pero quiero decirte que mi papá tenía negocio y era afilador. Ah. Así que yo era la hija del afilador. o sea, afilaban. Al final Afilaba. terminaron afilando. Pero daba como miedito, ¿no? De todas maneras. Y no, y Que te saquen corriendo con un vos la cuchillo ves bien a afilado. vos la ves a ella, ¿no? Menudita, chiquita. Imagínate, cuando tenía 16 años tenía también, era más delgada, ¿no? Ujú. Así que era chiquita. Y cuando lo conozco al padre, era Daba miedo. muy grande el papá. Y viste, afilando el cuchillo. Hola. Qué interesante. Vamos a seguir hablando y a compartir más de esta experiencia especial, de este matrimonio maravilloso que coordina los medios de difusión, de comunicación en la Iglesia Visión de Futuro. Nos tienen que contar acerca de ellos, de sus hijos, de su experiencia como familia. Tenemos mucho más por vivir en el programa del día de hoy. No se muevan, esto es La Otra TV. Del pasado al presente, con visión de futuro. VDF Producciones presenta un álbum fotográfico que resume 40 años de gloria. Los fundadores, Reverendo Omar y Marfa Cabrera. Pastores principales, Reverendo Omar Jr. y Alejandra Cabrera. Amigos, siervos de Dios, colaboradores. Fotos de los comienzos, de la persecución, miles en pueblos y en ciudades. La historia ilustrada de Visión de Futuro. Un fotolibro con los íconos de 4 décadas de gloria. Ilustra quiénes somos. Nostalgias, emoción, imágenes que hablan por sí solas.
Del pasado al presente, con visión de futuro. Una publicación que usted querrá conservar para las próximas generaciones. Volvemos con este maravilloso material que terminamos de recomendarles, este fotolibro del pasado al presente, en donde hay, bueno, algunas fotografías en donde aparecen justamente nuestros invitados del día de hoy. Y si no aparecen, las han tomado ustedes las fotos, Charlie, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de tantas cosas, ¿no?, que hablábamos hace un rato de que me tocaban hacer y donde me involucraba para justamente poder llevar el material a la gente, fue involucrarme en la fotografía, ¿no? Claro. Que era lo que había en ese tiempo, porque no había cámaras para filmar, para poder llevarla a un fílmico, ¿no? Lo que había era cámara fotográfica, así que me dedicaba a la fotografía. Y bueno, y acompañó la historia de la iglesia con esas gatilladas. Exacto. Incluso acá hay una muy linda imagen de nuestro productor, Jorge Torres, junto a la señora Marfa, en el programa Juntos por la Vida, que también fue realizado precisamente por Jorge y por la Iglesia Visión de Futuro. De ahí arranca el romance de nuestro productor con la iglesia y con los medios de comunicación. Le pregunto, el afilador no aparece acá, ¿no? No, ¿No? no. Te cuento que bueno, nos pusimos de novios, estuvimos 4 años de novios y nos casamos, teníamos solo 19. Jovencísimos. Claro. Así que, bueno, después esperamos. Pregunto, si hoy, evaluando todo lo que ha pasado en la vida, uno les preguntara o les dijera, ¿se volverían a casar a los 19 años? La respuesta sería... Con Yes. Charlie, sí. Claro, sí, obviamente. Bueno, cuando uno habla con chicos que se están enamorando, queriéndose casar, y uno les dice, esperen, terminen la carrera y demás, uno dice, ay, que no me pregunte qué edad me casé, cuál es, ¿no? Pero por nuestro testimonio... Claro, a ustedes la historia les salió bien, digamos. Exactamente. Y tenemos 3 hijos. Ajá. Y Alexis, el mayor, se casó ya a los 27, Cristian se casó a los 23, y Stephanie ya cumplió 20, así que no se casó a los 19. Ajá. Todavía está soltera. Un datito de diferencia. Pero no fue un consejo que le dimos. Cásense joven o esperen, ¿no? Sino que hay tiempos. Claro. De cada uno. Y nosotros estamos felices por lo que Él nos ha permitido vivir. Incluso ahora ya somos abuelos de 2 varones. Y uno en camino. Y uno en camino. Se va agrandando la familia. Lian, Kevin y Gianluca. Qué bueno todo eso. Pensaba, mientras hablabas de Alexis y de Cristian, que han tenido incluso la posibilidad de seguir todo lo que tiene que ver con el servicio al Señor, obviamente, pero también se han formado y se han preparado también en el área de los medios, y hoy colaboran en la iglesia también en ese área, ¿no? Y como nosotros que empezamos a servir porque estaba la necesidad, porque no había otro quien lo hiciera, y uno dice, sí, me animo. Claro. No es que soy el mejor, sino que estaba en el lugar de la necesidad y dije, sí, Señor. Y en este caminar de ir de un lugar al otro, acompañando al reverendo Omar Cabrera Padre en sus campañas, donde había multitudes, llevábamos a nuestros hijos también. Claro. No siempre los podíamos dejar, y el que ellos puedan participar y ver el poder de Dios, ver las multitudes, es donde ellos crecieron en la fe, conociendo a Dios, y también acompañándonos en el servicio y amando lo que nosotros amábamos. Así que aunque de chiquitos ellos acarreaban las cosas que podían, y desde pequeños, y vos también los viste, a mis hijos chicos, detrás de una cámara aprendiendo a manejar sonido, con el deseo de ser útil en las manos del Señor. Pensaba cuántas veces a los chicos se le pregunta ¿qué querés ser cuando seas grande? Y las respuestas son bombero, policía, astronauta o la profesión de papá o de mamá. Si uno le preguntaba a Alexis qué quería, su hijo mayor, ¿no?
¿qué quería hacer cuando sea grande? ¿Qué respondería él? Él me respondió cuando tenía 3. Ajá. 3 años. 3 años. Recuerdo ese momento ahí que yo abría la puerta de casa y que siempre hablábamos mucho. Y aunque era pequeño, él a los 3 años ya leía. Él me dijo que cuando sea grande, él quería ser, o él iba a ser hombre. 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 ¿Qué respuesta? Sí, claro, es la respuesta de un chiquito, ¿no? Pero a mí me parece tan importante que los papás, aunque les planteemos el desafío de que estudien, de que se preparen, que tengan una profesión, que busquen un destino, que se ganen la vida, que en ese destino también incluyan su servicio a Dios, no podemos descuidar enseñarles quiénes son, cuál es su identidad. Que el niño sea un hombre, que la niña sea una mujer en todo el sentido de la palabra, que acepten como Dios los creó y que alcancen a ser la persona que Dios ha destinado para cada uno de ellos. Y esto me parece tan importante que se transmita en casa, ¿no? Claro. Que los papás enseñan a los varones a ser hombres y las mamás enseñamos a las mujeres a ser femeninas, cuidadosas de la casa, maestras del bien. Y después que elijan una profesión. Pensaba, Lo cual hicieron también. claro, obviamente. Pensaba justamente en este detalle, ¿no? 2 de sus hijos, los varones, ya tomaron alas y cada uno voló con su respectiva esposa a formar sus familias. La nena todavía está en el hogar, pero son grandes, han vivido ya una buena cantidad de años. Y particularmente, Charlie, le pregunto, ¿uno puede aprender cosas de los hijos o como padre solamente tiene la obligación de enseñarle? En el caso suyo, ¿ha aprendido? ¿Hubo alguna enseñanza que los hijos han dejado? Creo que todos aprendemos de nuestros hijos y como dice una de mis nueras, uno se imagina lo que es ser mamá, pero hasta que no lo es, no puede comprender toda la dimensión de lo que eso es, ¿no? Y hasta que uno no tiene los hijos, no se da cuenta de todo lo que también tiene que darles, pero a su vez, no solo darle a ellos, sino también no solo compartirles, sino también de recibir, ¿no? Compartía programas atrás el reverendo Omar Jr. de lo que era recibir esa palabra, ¿no? Esa frasecita te amo de su nieta y cómo nos derrite y nos cambia, ¿no? Y las satisfacciones que ellos nos dan es como que realmente uno revive, ¿no? Y por un lado, bueno, los hijos, pero ahora ya también los nietos. Claro. ¿No? Bueno, la misma pregunta que le hice al reverendo Cabrera en ese programa se las hago a ustedes. ¿Los cambió mucho el hecho de ser abuelos? ¿Cambió en algo emocionalmente, en la vida cotidiana, el hecho de que una personita así chiquitita, fruto de el amor de la familia, de los hijos, hoy los convierta en abuelos? Te revitaliza, te renueva todo y por ahí también como que te hace un regreso al pasado, porque con el caso de Liam, lo mirás a Liam y te acordás de Alexi cuando era chiquitito. Porque Es que aparte es la misma. parece que el molde no se rompió, ahí sigue. Entonces uno lo mira y te hace, te trae un montón de recuerdos de esos momentos tan lindos que quizás por toda la actividad, ¿no? Que está reflejada allí en el fotolibro, todas las campañas y todo eso, muchas veces no lo podíamos disfrutar tanto quizás como en este tiempo, ¿no? Aunque el hecho de que ellos estén hoy en el ministerio, creo que buena parte se debe a que desde chiquitito los involucramos y los llevábamos con nosotros a las diferentes reuniones y campañas, y aún aquí en Buenos Aires, en la Federación de Box, cuando teníamos reuniones allí, Alexi me acompañaba y aunque era tan chiquitito, él llevaba los cables o agarraba el pie de micrófono y se lo llevaba. Así que siempre estaba en la cosa, ¿no? Siempre estaba involucrado, y eso hace de que también comiencen a amar, ¿no? Lo que uno hace y después elijan seguir el mismo camino, ¿no? No tanto quizás por la enseñanza,
o porque uno le dice tenés que hacer esto otro, sino por el ejemplo, ¿no? Totalmente. Que es allí donde muchas veces se falla, ¿no? No hay un ejemplo, un buen ejemplo en la casa y entonces los hijos terminan en cualquiera, ¿no? ¿Y cómo les gusta que sus nietos los llamen? ¿Abuelos, nonos o por los nombres? Están aprendiendo a hablar, ¿no? Abu. Abu. Claro, porque aparte es fácil. Claro. Lo dicen antes que papá y mamá, pero incluso. nona también sale fácil, ¿eh? Sí. Hago esta pregunta porque hay muchas familias donde dice el abuelo, digamos, dice, no, a mí es nono. Abuelo es, no sé, más lejano, más formal. Para mí nono. Es Quizás claro, la procedencia Abu es italiana. más, Claro. Sí. Te iba a decir que yo siento que mis nietos son míos. O sea, sí, mis hijos sentía que eran míos, pero mis nietos los siento como más míos, que me pertenecen. No lo sé explicar, esa es la impresión que tengo. También me doy cuenta que el Señor nos da a los abuelos la oportunidad de vivir o revivir algunos momentos, como decía Charlie, que uno tal vez porque es muy joven, porque anda con tantos compromisos de trabajo, de servicio, que no se da cuenta que el tiempo vuela y que no se repite. Claro. Yo siempre cuento que mis hijos tuvieron sus enfermedades infantiles, como Alexis la papera, y yo no lo vi ni en el proceso anterior, ni con su cara hinchada, porque estábamos de viaje, o sea, Claro. no estuve con ellos. Alguien se ocupó de llevarlo, de asistirlo y demás, pero hubo muchas tiempo, o sea, no sé, algunos dientitos cuando se cayeron, todas esas cosas que son tan lindas del crecimiento de los chicos y uno se los perdió, o ellos te pueden decir, mi mamá no estuvo a fin de año en la escuela, cuando yo hice la bandera, y etcétera, etcétera. Y entonces el Señor te da la oportunidad también con los nietos, y uno lo disfruta muchísimo. Quisiera remontarme un poco en el tiempo, en los años en donde ustedes como familia estaban preparando todo, económicamente hablando, para que, bueno, justamente su hijo mayor, Alexis, pudiera ir a estudiar a los Estados Unidos. Se enfrentaron con una situación particular, porque tenían todo más o menos acomodado, pero lo que se desacomodó fue el país en esa época. Tal cual. Cuéntenme un poquito, a ver. Siempre estuvo en nuestros corazones el deseo de que nuestros hijos reciban la mejor preparación, como le pasa a cualquier papá, donde uno no pudo prepararse, que ellos puedan, y nosotros deseábamos que puedan prepararse en Estados Unidos. Estábamos en aquella época con el cambio del dólar el 1 a 1, y hicimos nuestros ahorros para que nuestro hijo mayor vaya a estudiar por 3 años, y teníamos todo el dinero. Él tenía que viajar el 4 de enero del 2002. Es decir, Linda fecha. ahí diciembre del 2001 tuvimos un problema a nivel nacional, económico en nuestro país, el corralito, y todos nuestros ahorros en dólares, por un lado no los podíamos sacar del banco, y al tener para 3 años, por causa del cambio, nos quedó el dinero solo para 1 año. Entonces, Alexis decía, ¿y qué hacemos ahora? Entonces nosotros le dijimos, bueno, Dios sabía de esto. Esto al Señor no lo tomó por sorpresa. Él sabía lo que iba a pasar en el país, sabía de tus estudios, sabía de nuestros ahorros, de nuestro deseo, así que confiamos en Él. No vamos a frenar los cambios. Así que lo bendijimos, le dijimos, te vas y estudias este año como que fuese el único año que vas a poder estar allá, y después vemos qué es lo que pasa, qué es lo que Dios tiene preparado. Lo que te pedimos es que no te involucres en ninguna deuda, pero vamos a confiar en el Señor. Cuando finalizó el 2002, Él nos llamó y nos dijo que estaba muy agradecido por nuestros ahorros, por nuestra manera de prepararnos para ese tiempo, por cómo lo habíamos ayudado para que Él se prepare, pero que ahora le llegaba a Él el momento de experimentar a Dios como su provisión. Dice, yo me quiero quedar y quiero ver que Dios
me provee, que Él me suple. Entonces nosotros le dimos gracias al Señor por su fidelidad, por la madurez de Él, y dijimos, no, nos soltamos en fe con vos, pero te pedimos que no te quedes un día más para involucrarte en deuda. Mientras Dios es tu Padre y te suple, te quedas ahí. Y así fue, no solo que terminó ahí esos 3 años, que era lo que tenía previsto en Cristo para las Naciones, sino que después fue a DBU y estudió una licenciatura en medios, así que estuvo allí 6 años viendo la provisión y la fidelidad de Dios. Qué bueno. Y creo que es bueno en una época como la que vivimos, estar seguros de que estos cambios, estos ajustes, no lo toman a Dios por sorpresa. Él tiene abundancia, tiene riqueza, simplemente tenemos que extender nuestra mano a Él y confiar. Él suple. Qué bueno. Charly, están a cargo del área de los medios y particularmente estamos haciendo un programa de televisión llamado La Otra TV. En sus tiempos libres, ¿tienen la posibilidad de ver televisión? ¿Qué es lo que les gusta ver? ¿Qué es el tipo de televisión que les gustaría poder ver o poder hacer, ya que obviamente también tienen la chance de hacerlo? Cuénteme un poquito. La verdad que vemos muy poca televisión. Quizás más vemos aquellos programas que nos interesan y muchas veces por el tiempo, para acomodar nuestros horarios, los vemos por internet directamente, claro, porque no nos queda el tiempo para verlos en directo, ¿no? Así que muchas veces los vemos solo por internet y justamente en los programas que nos interesan a nosotros, ¿no? Aún los que se producen, para seguirlos, para chequear, para que todo esté bien, estamos allí con ellos, ¿no? Y si no, bueno, también otros como documentales y cosas de esas que te ayudan en la cultura, ¿no? ¿Haría falta qué tipo de programas, Estela, pregunto, para considerar lo que como cristianos necesitamos hacer, formar o preparar para que se vea en una televisión que edifique, en una televisión que ayude? Bueno, te iba a decir que siempre vi muy poca televisión, pero me gustaban los programas femeninos. Es decir, los que hablan de cocina para criar los hijos, algo práctico, ¿no? ¿Y se puede hacer eso en el ambiente cristiano? Claro que sí, cómo no. Creo que esa es una deuda que tenemos. Te iba a decir que lo que miro ahora son los programas que producimos o algunos otros en el mundo cristiano, y los que producimos no lo miro como vanidad para decir, lo hacemos nosotros, sino con ese anhelo de superarnos, de mejorar, claro, y ver la necesidad. Yo creo que hay una necesidad de programas para niños. A mí me gustaría ver programas para mujeres, ¿no? Como los que yo quisiera ver, hacer una torta y compartir experiencias de mujeres, por ejemplo. Qué bueno. Será cuestión de prepararse entonces, ¿eh? Atención, chicas que están del otro lado, que tengan ganas, deseo y sobre todo el don y el talento para poder llevarlo adelante. Quisiera despedirlos con una pequeña reflexión de ustedes como encargados del área de los medios acerca de aquellos que están del otro lado de la pantalla viendo la televisión en este momento. 20 segundos para cada uno. Bueno, desafiar a todos los jóvenes que están en la iglesia y que a veces no saben bien dónde encauzar toda su energía, sus fuerzas, en que se metan en los medios, que nos ayuden, porque hay un mundo muy ancho, muy vasto, que se necesita seguir produciendo y que necesitamos de ellos. ¿Estela? Y la deuda que tenemos es cine. Cine. Así que hay que prepararse para eso. Muy bien. A estar atentos, a esforzarse y a trabajar. Les agradezco enormemente la visita hoy al Living de La Otra TV. Un placer. Nosotros estuvimos con los encargados del Departamento de Medios de la Iglesia Visión de Futuro, llevando adelante una emisión distinta, una emisión especial de La Otra TV. Les agradecemos enormemente a ustedes por habernos acompañado. No se muevan de la sintonía, la promesa es reencontrarnos. Dios los bendiga. Muchas gracias.